Parda, Miguel. Mira, la que has liado. Yo estaba con mucho miedo porque digo, como no hemos hecho mucha promoción, igual no viene casi nadie aquí a vernos. Pero han venido un montón de amigos con el corazón puesto, dándonos cariño, ¿verdad? Es que en Canarias somos muy noveleras y noveleros y muy amantes de este programa. Con poco que digas ya... ¿Tú nos escuchas desde hace cuánto, Fabio? Te voy a poner en el compromiso. Sí, dime. Bueno, pues desde los años 80 y tenía, fíjate, cuando la liaste tú parda en Las Cañadas, fue en el año 89, yo tenía 14 años y ahora estoy en la edad de Alibaba, así que hagan ustedes sus cuentas. Qué bonito, ¿verdad? Que la radio nos suena de esta manera tan extraña. La radio a mí me suena tan familiar. Acostumbrado desde pequeño, pues siempre había una radio, si no era en la cocina, era en el salón. Y este programa, pues Miguel, has estado en nuestra casa tantas veces. Eso me decían algunos oyentes por ahí, algunos amigos que han venido, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es precioso cuando ves a toda esta gente reunida aquí como una familia que somos. Cuarta edición Festival de Encuentracuentos. ¿Qué es esto, Fabio? Encuentracuentos, mira... mis compañeros de organización, que son... Déjame que les nombre. Sí. Aparte de ti, que estás por aquí, Fabio González, Diego González, Isabel Bolívar y Laura Escuela, que los vamos a conocer, pues nos vais a contar a lo largo del programa algún cuento, ¿pero? Sí, pues mira, hace ya 4 años, Laura Escuela y Diego González decidieron convocarnos, casi invocarnos a los narradores de la isla, muchas narradoras y narradores de aquí de Tenerife, para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral, que es cada 20 de marzo. Se celebran más de 25 países y, bueno, nos reunimos justo, además, en esta casa, en el TEA, y fue una sesión preciosa, como todo lo que se improvisa. Resultó siendo de tal hermosura que decidimos convertirlo en un festival. Nos sumamos Isabel Bolívar y yo a esta maravillosa aventura y ya está, esta es la 4ª edición. Siempre tenemos como bandera el motivo que se elige cada año. Este año es Mujeres Fuertes, así que la gran parte del festival va a ir en torno a los cuentos de mujeres fuertes. La mujer, que es el centro del universo. ¿Y qué mujer no es fuerte? Cierto. Aprovecha para dar las gracias, porque creo que es al Gobierno de Canarias, sobre todo a la gente de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz y al TEA, pero aprovecha para dar las gracias y nos vamos con un montón de temas invitados que hay hoy. Dando gracias así a modo haiku, pues organismos públicos, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife, que llevan apoyándonos desde que comenzamos como festival, entidades privadas que también nos han ido acompañando, y esta noche permítanme que de manera especial al personal de la Biblioteca Central Municipal y al personal del TEA, que llevan desde por la mañana, llevan aquí a brazo partido ayudándonos para que ustedes estén así de bien, que da gusto verles. Gracias, te veo dentro un poquito, ¿vale? Sí, señor. Esta noche tenemos muchos temas preparados. Queremos ofreceros una pequeña introducción de algunos de los invitados que van a pasar esta noche un rato en el espacio en blanco. Escuchad. Esta noche viajamos hasta una de las Islas Afortunadas en busca de algunos de sus misterios. Muchos son los invitados que se van a acercar a esta emisión especial desde Tenerife. Junto a ellos pasaremos revista a misterios como el de las maguadas, las mujeres vírgenes de las islas. Hablaremos también de hechiceras y brujas, de santas milagreras, de demonios que custodian las cimas de las montañas. Viajaremos hasta recónditos lugares donde se esconden momias e intentaremos conocer el secreto de la vida más allá de esta. Y habrá más. Esta noche recuperaremos la antigua tradición de contar cuentos. Cuentos que representan la esencia de la cultura popular, con el deseo de que no se pierdan entre el ruido y las luces de nuestra sociedad civilizada. Estas son algunas de nuestras pretensiones.
ponte cómodo. El viaje hacia una de las islas mágicas de nuestro mundo comienza y tú eres nuestro especial invitado. Ahí están nuestras intenciones y saludar a nuestro primer invitado, Nando Hernández González. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Además estaba pensando de que... Sajana, ¿cómo estás, Sajana? Tienes que hacer una revisión del Estudio General de Medios, porque dicen que aquí no se te escucha, ¿no? Bueno, la tienen que hacer ellos, ¿no? Efectivamente. Hay un montón de gente. La tienen que hacer. Qué sitio más bonito, ¿eh? Sí, con esas lámparas y evocadoras. Yo no sé si conocéis a este señor que está aquí. Os pregunto a los que estáis aquí. El año pasado fue. ¿Lo puedo contar? Sí, claro. Bueno, es escritor. ¿Cómo se llama el libro? Taucho, la memoria de los antiguos. Y ya lleva no sé cuántas ediciones. Efectivamente. Este señor me llevó ahí al sur. Tiene un todoterreno parecido al mío, hecho polvo, y se metió por unos sitios raros. ¿Y a dónde nos llevaste? A un sitio donde los antiguos pobladores, no me gusta decir guanches, ¿cómo se llamaban los que estaban aquí? Los huasit. Los huasit celebraban rituales. Sí, una huácara. Una huácara. Yo estoy seguro que mucha de la gente de la isla no sabe que eso existe. No, yo creo que no. Vale, ¿lo vamos a conocer un poquito hoy? Sí, claro. ¿Me vas a seguir llevando a esos lugares? Por supuesto. Hay por aquí alguien también que me estaba contando que había descubierto no sé cuántas palabras guanches. Por ahí, luego hablas con él. Hay gente como tú que se dedica a guardar la tradición, sois guardianes de la tradición. Hombre, la palabra guardián tiene connotaciones negativas, pero sí, hay personas que se han dedicado a trabajar la tradición de esta tierra. Vale, pues vamos contigo a conocer algunas mujeres fuertes de ese pueblo increíble que habitaba aquí, ¿vale? Venga. Tras esa primera... Nos pedí un aplauso para él, este gigantón. Pues tras esa primera introducción nos vamos a conocer algo más de lo que aquí hacía este pueblo, que todavía sigue vivo. Las maguadas o arimaguadas eran mujeres vírgenes dedicadas en cuerpo y alma a los cultos sagrados. Eran respetadas y admiradas. Las maguadas eran sacerdotisas dedicadas a la práctica religiosa y a la enseñanza de las mujeres jóvenes, y de ellas se dice que cultivaban las artes adivinatorias. Se deduce de lo escrito por los historiadores que estas mujeres tenían una influencia de poder, defendían el territorio, vivían en cenobios o en conventos. También se dice que bañaban a los niños recién nacidos con una ceremonia muy parecida al bautismo cristiano. Son algunas de las características de estas mujeres, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Ahí está esa primera introducción, Nando. ¿Quiénes eran estas mujeres o cómo eran las mujeres de las islas? Las mujeres de las islas, además, había un término con las que se la conocía, que era el chamato. Chamato es la mujer entendida dentro de la sociedad. Antes de comenzar, Miguel, sí me gustaría decir que, si bien es verdad que la tradición oral en Canarias, en el ámbito del mundo nativo, ¿no? Ha sido suficientemente investigado por muchas personas, todavía aquí hay cierto recelo en el ámbito de la tradición oral, desechándose en muchos casos y siendo un valor fundamental en el estudio de nuestro pasado, ¿no? No se le da la importancia que debiera. Yo pienso más bien, o muchas veces por complejos estúpidos, o muchas veces también por ciertos prejuicios hacia nuestro pasado, ¿no? Suele ocurrir que no se da importancia de lo que uno tiene, y ocurre aquí también en Canarias, ¿no? Sí, además, siempre he dicho que aquel que no cuida lo suyo, a pedir de boca se queda, ¿no? ¿A qué? A pedir de boca se queda. Ya. Vale, hecho este preámbulo, ¿quiénes eran estas mujeres? Las maguadas como tales. ¿Las conocíais vosotros a este personaje?
Medio. Vale. ¿Qué personaje? A los maguadas, digo. ¿Conocían ese término como mujer? Sí, además en muchos escritos suele aparecer muchas veces mezclado, maguada, arimaguada. La maguada fundamentalmente, que era la mujer sagrada, que está presente en todas las culturas. La nuestra en concreto nace de una noche que se llama Noche del Error, que es a partir del 21 de junio, cuando se celebraba la fiesta de la Chumajec, es la renovación del sol, para que nos entendamos el año nuevo. Y a partir de esa 2 días, a partir del 21, habían hombres y mujeres en edad de merecer, sin tener ningún compromiso, quiero decir que fueran solteros. Y yacían en esos campos. Yacían, lo os conté alguna vez, tener relaciones sexuales. Efectivamente. Y a partir de esa noche, los niños o niñas que nacían eran los que iban a ocupar los cargos de las castas sacerdotales. En el caso de las mujeres, las maguadas eran custodiadas desde que cumplían los 7 años hasta que alcanzaban la plenitud dentro de las sociedades, que eran los 14, y ya podía, en el caso de las mujeres que no fueran a ejercer digamos, estas castas sacerdotales, digamos que pasaban a denominarse chamatos. En el caso de estas chicas pasaban a denominarse maguadas. ¿Cuál es el término entre maguadas y arimaguadas? Que maguada es la que tiene el conocimiento y arimaguada es la que está aprendiendo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con un montón de amigos que han venido a vernos aquí en el TEA, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. ¿Eran vírgenes estas mujeres? Debían de ser vírgenes. Debían ser vírgenes, además se consagraban a partir de que alcanzaban esa plenitud, entraban a formar parte de esas comunidades. Y su labor dentro de las funcionalidades que tienen una maguada, todo lo que tenga que ver con las ceremonias de fertilidad, también asistían en el bateado, una especie de bautismo que se le hacían a los niños, saludar al sol todas las mañanas, a Majek, y además como profesora, si es el término adecuado, entrecomillado, ¿no?, de las niñas que iban a estos samaras a aprender, pues todo lo que conlleva la cultura material. Pero, ojo, porque hay un concepto que es mucho más profundo. Nosotros cuando decimos las niñas van a ese samara a aprender, no simplemente van a aprender a curtir una piel. Aprenden a curtir una piel y poner la intencionalidad y una energía, porque eso es lo que va a vestir a tu familia. Magia, casi. Exacto. Aprenden a hacer una cerámica, y esa cerámica contiene la intencionalidad que posteriormente va a llevar los alimentos que tú le das a tu familia. Las horas propicias para hacer desempeñar porque habían horas propicias y no propicias. Uh-huh. Es decir, lo que trataban de hacer es de formar las mujeres, que eran importantísimos dentro del ámbito nativo, como dadoras de vida y sobre todo como transmisoras de esa parte espiritual en la que estaba inmerso la sociedad nativa de esta tierra. ¿Dónde vivían? ¿Tenían cenobios, como conventos o lugares especiales? Hay muchos sitios además que han quedado digamos que en la geografía de las islas. Seguro que muchas personas aquí habrán escuchado Punta de las Monjas, Barranco de las Monjas. ¿Aquí en Tenerife? Sí, Charco de las Mujeres. Hay una playa al sur de Tenerife, por ejemplo, que es Playa Las Viudas, que era una comunidad de maguadas. Es decir, una vez que el catolicismo se impone, de alguna manera se borra las huellas de esas mujeres y se pone con ese nombre piadoso de monja, lugar de monja, Barranco de las Monjas, y cuando no, los famosos bailaderos que unos interpretan como un sitio donde se iba a pedir la lluvia, efectivamente, esas huácaras, pero que digamos que el catolicismo reconvierte en lugares de brujas, donde iban a bailar las brujas, donde iban a hacer
digamos que sus perrerías estas mujeres. Sin embargo, esos sitios son lugares de danza de estas mujeres sagradas. Ya. Por lo que cuentas, no era un pueblo entonces tan primitivo y salvaje como se tiene idea o se tenía idea. Los guanches y... Si bien, además, en el caso de, por ejemplo, de Gran Canaria, estamos asistiendo a cada momento a través de la arqueología a encontrar elementos que no hacen pensar que fueran un pueblo tan salvaje. Sí es verdad que en Tenerife, por ejemplo, estábamos en un ámbito más tribal, es decir, en Gran Canaria tenían lo que se llamaría un protoestado, es decir, estaban en la antesala de un estado. En Tenerife teníamos un estado más tribal, ¿no? Se regían por auchones, que era la unidad familiar, y estos a su vez componían lo que era la comarca, ¿no? Los mencellatos que han quedado recogidos. El no tener elementos, por ejemplo, aquí en Tenerife, de monumentalidad que hay en Gran Canaria, por ejemplo, eso no quiere decir que el ámbito en el que se desenvolvían cultural, en el ámbito espiritual, por ejemplo, no fuera tan rico, si quieres, complicado, entre comillas, porque si bien es verdad que hasta ahora lo que se nos había dicho era que nosotros éramos un pueblo que estábamos arreando cabras y tirando piedras. Esa sería la idea que se tiene un poco de los guanches y de esa gente. ¿Tenían una casa donde adoraban a los dioses? ¿A Corán se llamaba? Eso en Gran Canaria. En Gran Canaria. ¿Y aquí? Aquí había una serie de fuentes, en el caso de las maguadas estamos hablando. En el caso de las maguadas habían fuentes donde se colocaba ese chamato, por eso el nombre de la mujer, chamato, dentro de la sociedad, no solo implica un concepto de llamar simplemente a la mujer con ese nombre, sino que chamato también se le llamaba a unos ídolos de madera de tilo, de unos 20 centímetros, que se colocaban de determinadas fuentes y que se utilizaban no solo en las ceremonias para consagrarse como tales, como maguada, sino en determinadas épocas, coincidiendo con la fecha del 8 de septiembre y de una estrella que permanece en la tradición oral con el nombre de Sumsa, es donde iban a bañarse las mujeres, que todavía no habían sido, es decir, que no estaban casadas, de alguna manera para renovar ese ciclo y hacerlas más fértiles. ¿Y tenía mucho poder? Sí, la mujer aquí sí. Era muy importante. De hecho, yo creo que las Canarias todavía siguen teniendo poder. Yo siempre recuerdo una anécdota de mi abuelo, estar en casa matraquillando cualquier asunto, y seguro que ustedes han vivido esa experiencia también de encontrarse a su abuela al lado de mi abuelo diciéndole: yo si fueras tú mismo haría esto, esto y esto y esto. Y el hombre, cuando salía por la mañana y se calzaba el sombrero, decía: fuerte hombre, que tiene las ideas, ¿eh? Sí, y sin embargo era la mujer que mandaba, pelando las cebollas, la que había, claro, de alguna manera. Claro, casi para terminar y cambiar de tema. ¿Sigue habiendo esos lugares sagrados donde me llevaste? ¿Siguen teniendo poder? ¿Esas arimaguadas hacían libaciones con leche? ¿Sigue estando eso vivo? Sí, además tú asististe a una de ellas, sí, ¿no? Hay muchísimos sitios en esta isla que además tienen una reconexión importante como lugares sagrados desde hace muchos años. Yo siempre llevo asistiendo a ellos con mi abuelo desde niños, y hay una especial potenciación de esa energía. Y sí es verdad que hay otros, por ejemplo, que están de alguna manera, no sé si decir derrumbándose, es decir, se están perdiendo solo, porque no hay esa reactivación de gente que vaya a hacer lo que hicimos nosotros aquí. ¿Ese es tu trabajo? ¿O ese debería, tu misión, No, yo simplemente siempre me he visto como una correa de transmisión. Vale, ojalá no se pierda eso. Ojalá los que estéis aquí, algunos de los que estéis aquí, podáis ir a esos lugares sagrados, a libar, ¿se dice así? Sí, a echar leche, a darle fuerza a esa energía que todavía sigue estando en esta isla que la hace ser tan especial. Efectivamente. Pasión Blanco, esta noche, edición especial desde el TEA en Santa Cruz de Tenerife. Hay más temas, nos vamos. Qué bonito vimos el Teide el otro día cuando veníamos en el avión, increíble.
pero escucha lo que trae el Teide detrás. Javi, que no es por aquí. Que sí, no te pongas nerviosa. Recalculando. Viaje al centro de la noche, con Amaya Prieto. ¿Te has empeñado en salirte de la autopista? Atención, animal. Mira, una liebre. No, claro. Este fin de semana viajamos por carreteras secundarias. Viaje al centro de la noche, sábados y domingos a las 4 de la mañana en Radio Nacional de España. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Desde el comienzo de los tiempos, los diferentes pueblos que habitaban las Islas Canarias poseían multitud de leyendas y creencias mitológicas de toda índole. El mundo de los demonios y seres malignos no es un caso aparte. Según cuentan las leyendas, en las cavidades de más altura de la isla de Tenerife, justo en el Teide, se escuchan los rugidos de un demonio del pasado. Dicen algunas crónicas que el Echeide, el nombre aborigen guanche castellanizado del Teide, era la entrada al mismo infierno, en cuyo interior habitaba el demonio Guayota. El Guayota, traducido como el destructor, era un demonio ancestral de gran poder, el guardián de la entrada del inframundo, que manejaba a su voluntad los ríos y estallidos de lava del volcán. Los guanches entregaban gran número de ofrendas al volcán para aplacar la ira de Guayota, quien contenía la furia del volcán para que pudieran seguir viviendo. Incluso en la actualidad se han podido encontrar ánforas y vasijas en recovecos de la planicie más baja del Teide, restos de las diversas ofrendas que el pueblo tinerfeño hacía a la deidad. A Guayota se le representaba a menudo como un perro negro acompañado de los tibicenas, su hueste de demonios. Conozcamos algo más de este misterioso demonio del Teide. No sé si te ha gustado la introducción. Te decía que era, cuando llegábamos en el avión, ¿no? Súper bonito ver esa mole gigantesca que se ve desde casi todas las islas y que mucha gente piensa que es un lugar bonito, bueno, es un lugar evidentemente bonito, positivo, ¿no? Parece que había otra concepción en la antigüedad. Sí, además, esa concepción de Guayota como ente del mal, el Echeide como boca del infierno, en época nativa no existía ese concepto. En época nativa existía un concepto que se llama el Avesán, que es etimológicamente lo oscuro, lo innombrable, y en eso engloba, para que nos entendamos, el Avesán hoy en día le dirían que son formas energéticas del bajo astral, ¿vale? Bueno, pues en la época nativa ese Avesán, digamos que englobaba todo eso, pero además la gente que siempre está, en fin, diciendo aquello de Padre Teide, para la concesión nativa, Teida, que era su nombre, tiene un nombre más peyorativo y es la perra. La perra en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, cuando aquello bramaba y tiraba fuego, no creo que fuera un padrecito Teide. De todas maneras, ese Cheide y ese Guayota que se nombra posteriormente es una introducción que hacen las primeras comunidades de franciscanos que llegan aquí aprendiendo la lengua nativa y implementan o incorporan dentro de las creencias nativas digamos que figuras que no existían como tales. Por ejemplo, la figura focalizada del demonio no existía, ¿no? Con ese nombre de Guayota.
Pues con eso que me has contado nos has destripado el módulo que teníamos preparado. No existía ese perro, ese bicho extraño, ese diablo. Sí, claro que sí. ¿Los tibicenas? Los tibicenas, sí. Además, los tibicenas que ha tenido... siguen apareciendo a día de hoy. Hemos recogido testimonios de personas que han visto estos perros inmensos, con los ojos rojos, esos colmillos desorbitantes y con mucho pelo y negros, ¿no? Pero es curioso porque, aunque se ven en todas las islas, Gran Canaria, La Palma, hay avistamientos en Tenerife, al sur, siempre el tibicena está asociado, curiosamente, es decir, los lugares donde se ve, curiosamente está asociado a lugares sagrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos son, o podrían ser, guardianes, ¿verdad?, de esos lugares sagrados, de miradas indiscretas o de quien no tenga que estar en esa zona. Por ejemplo, en los Samaras que hay en el sur, este sitio de mujeres, hemos recogido testimonios de personas que aseguran haberlos visto en los alrededores. ¿Qué pasa? Que estas figuras... ¿Como perros? Sí, como perros, pero perros inmensos, además con ese aspecto de ojos rojos, peludos, negros, bastante grandes, algo que no pasaría desapercibido. Es decir, que no vas a pensar que es un perro callejero, sino que es algo que no es muy normal. Pero el problema es que estos seres, cuando tú le preguntas a la gente, los testimonios, si estos perros van a atacarlo o tienen... No, simplemente son como imágenes holográficas, ¿vale?, que incluso muchas de ellas ya se van de alguna manera disipando, hay partes del perro que no son muy visibles, ¿no? Y que pasa al lado de ellos sin proyectar ruido tampoco, sino es como una imagen aterradora que se presenta, y posiblemente, muy posiblemente, fueran esos guardianes de esos lugares sagrados. Yo no suelo contar experiencias mías en el programa, pero os quiero contar una cosa que me pasó en La Palma. Pero antes te pregunto, ¿se siguen haciendo, o es cierto eso que contábamos en la introducción, de que se han encontrado restos de vasijas, de ofrendas, sí, en el Valle del Teide, por ahí en esa zona? Sí. O sea, que había... Sí, y alrededor de las cañadas, el círculo de las cañadas, también hay lugares de ofrenda a esas deidades. Vale. ¿En la isla de La Palma también hay este tipo de seres que protegen los lugares? Pues posiblemente. En La Gomera también hay testimonios de apariciones con otros nombres, evidentemente. En La Palma creo recordar que se le daba el nombre de Irguán, en Tenerife y Gran Canaria Tibicenas, y en La Gomera se le daban nombres parecidos. Es decir, una misma denominación común, es decir, de ser seres que espantaban, y que la gente relacionó después aquello que escuchamos a los viejitos de decir cruz perro maldito, viene por esos tibicenos. Ya. Y ese concepto de guayota lo trajeron los franciscanos, la religión cambió un poco esa otra filosofía. Claro, es la visión del conocimiento de la lengua nativa y de su creencia, es la que va importando esos elementos, como la del guayota, para focalizar el mal en una sola persona, ¿no? ¿Estáis a gusto? Pregunta. Sí, vale. Yo no suelo contar estas historias. En La Palma, una noche, año viejo, se me ocurrió subir a la caldera de Taburiente con esos caminos que por ahí yo solo, imaginaros, 2 de la mañana, me metí bastante profundo, estaba ahí tranquilito y de repente siento una voz interna que me dice: Miguel, levántate y corre. Instantáneamente me levanté y salí corriendo. Y detrás de mí sentí que venía un bicho aterrador que corría a 4 patas, que de repente se levantaba y corría en 2, y que yo lo sentía que jadeaba detrás de mí. ¿Qué podía ser eso? El Irguán que te estaba persiguiendo. Y te quedas tan tranquilo. Poner un poquito de música que se me pase el susto, por favor. Pues Nando, yo todavía no me he recuperado de ese bicharraco que venía detrás de mí, que nunca he entendido lo que fue, pero tenía una presencia aterradora. Bueno, da gracia que te avisaron, porque te tranca allí, entonces es verdad.
Casi para terminar, tenemos otra invitada esperando que nos va a hablar de, y además quiero que te quedes, de momias y de guanches. ¿Se encuentran todavía momias por ahí en esos lugares que tú conoces? Sí, hay mucho. Bueno, la arqueología todavía sigue descubriendo cuevas con momias. Además, con la invitada que viene a continuación, vamos a aprender mucho de esa momificación. Más que momificación, mirlado, desecado del cadáver. ¿Cómo? Mirlado, como se le conocía. No sé si puedes dar indicaciones de 2 o 3 lugares sagrados o de la isla para que... ¿Puedes? Me estás mirando mal. No. Bueno, todos conocemos la Tejita, ¿verdad? Que es una zona... ¿La playa? Sí, además hoy en día está muy... había una palabra que me gustaba mucho, antropizado. Pero bueno, sigue teniendo su conexión y su energía. Muchas veces en estos lugares, si bien es verdad que van perdiendo, ¿no?, esa fuerza, hay una montaña que les recomiendo a todos los que nos visiten y sobre todo a la gente de Tenerife, que visiten la montaña de Ahillo, que es el nombre nativo que tenía lo que hoy se conoce como montaña o Torre del Conde, en Adeje. Es un sitio también con un poder impresionante. Y después, como último lugar de esta geografía, hay una zona muy especial, que es el pueblo del Escobonal, en Agache. Vaya musiquita que te hemos puesto. He de darte las gracias, Nando, por eso. Para mí eres un guardián de la tradición, haces que no se pierdan esos sitios, los conoces, quizá por tu abuelo, ¿no?, que te indujo y te introdujo en todo este asunto. Lo que no se conoce no se puede amar, Miguel. Claro. Y a mí eso me gusta, que lo hayas primero volcado aquí en el programa, en tus libros, ese libro que ha tenido tanto éxito. No dejes de hacerlo para que la gente joven sepa cuáles son sus raíces y no se pierda esa tradición. Te lo agradezco de corazón. ¿Forma de contacto contigo, Garandullón? A través del Facebook, la página de la novela Taucho, la memoria de los antiguos, y después también a través del blog Crónicas del Guir. No te vayas. Un aplauso os pido para este gigantón guanche. No te vayas porque me vas a ayudar a presentar a la siguiente invitada. Espacio en Blanco, edición especial aquí en las Islas Canarias. Enseguida os presentamos a la siguiente invitada, Palmera, que está haciendo una labor que ya veréis. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, soy Bilal, desde el punto más bajo de la tierra, el Mar Muerto, en Jordania. Saludos de los oyentes del Espacio Blanco. ¿Está bien? Gran saludos desde el Mar Muerto. Afortunadamente tenemos mucha gente que se ha acercado al Espacio en Blanco de diferentes partes del mundo y nos mandan saludos, como desde aquí mandamos saludos a todos esos oyentes que tenemos a través de la radio online que nos escuchan en los 4 rincones del planeta. Nando, no tienes que marcharte antes de decir que me querías contar. Bueno, y luego vas a presentar a Mila. Sí, claro, después voy a presentar a Mila. Pero quería hacerle un llamamiento a todos los canarios y las canarias y al resto del mundo de que, aduciendo aquello que habíamos dicho de que quien no cuida lo suyo a pedir de boca se queda, lo que se quiere hacer actualmente en la montaña de Tindaya, un monumento no solo sagrado para nuestros majos, los antiguos habitantes de Fuerteventura, sino además que el monumento ya existe. Es un monumento en sí mismo, lleno de grabados rupestres, y actualmente hay un proyecto que quieren, de alguna manera, hacerle un gran boquete a esa montaña para, no sé, en aras de la modernidad, supongo. Yeah. Supongo que los guardianes se pondrán a perseguirles a los que están con esa idea. Efectivamente. Vale, que no ocurra. Gracias, Nando. Gracias. Dime algo de este personaje que tú me lo has presentado.
Pues Mila es de esas arqueólogas, de esas investigadoras, de esa nueva hornada, además con un trabajo fantástico, donde hay que felicitarla porque además se lo ha, como decimos, se lo ha currado. Yo la conocí a través del compañero José Gregorio, que la llevamos a entrevistar, y vas a disfrutar mucho con lo que te va a contar y además vas a aprender mucho con lo que te va a contar. Seguro. Gracias. Mila, ¿cómo estás? Buenas noches. Mila Álvarez Sosa, palmera, licenciada en Historia y egiptóloga. Está un poco nerviosa, por eso hemos querido... ¿Te pones nerviosa? No. ¿No? ¿Ya se te ha pasado? Espera que me cambie un poquito de sitio. ¿Por qué te dio por estudiar egiptología? Pues la verdad que no sabría explicarlo. Yo creo que mi pasión por la egiptología, bueno, más bien por la historia antigua, viene desde pequeña, porque yo me acuerdo cuando era la época de Navidad, cuando era la época de Semana Santa, ponía muchas películas, ¿no?, ambientadas en la antigüedad, y yo las veía todas, que ya no nos ponen ese tipo de películas. Y también recuerdo que en mi casa había una Biblia enorme, y me gustaba mucho ver las láminas de esa Biblia, y las que más me gustaban eran las de Egipto. Entonces yo creo que eso fue alimentando imaginación, y pensé que la historia antigua era antes de Cristo, o sea, la historia antes de Cristo era la historia que yo quería aprender, porque para mí ahí estaban los orígenes. Y de repente ahora ya te has hecho directora de un proyecto que se llama MIM Project. Sí. En Egipto estás excavando al lado del templo de Hatshepsut, en Luxor. Exactamente. Sí. Y has encontrado, no sé si tenemos buenos los datos, una réplica de la tumba de Osiris. Sí. ¿Qué es eso? Cuéntame qué es eso. Antes de que hablemos de momias y un libro que has escrito que tiene que ver con las momias, lo tengo por ahí, con las momias canarias y la relación con las momias egipcias. ¿Qué es eso de la tumba de Osiris? La tumba de Osiris, bueno, llamamos la réplica de la tumba de Osiris, la hemos encontrado dentro de la misión arqueológica canaria toscana que dirijo en Luxor. Tienen concesión 2 tumbas, la tumba de Min y la tumba 327. Y bueno, dentro de ambas tumbas hay varios túneles, ¿no?, que en la primera campaña y la segunda campaña hemos explorado, y hemos encontrado una tumba que viene a ser una réplica de la tumba de Osiris, una especie de Osirellum. Hemos encontrado una escalera que lleva una especie de santuario donde encontramos al dios Osiris presidiendo, ¿no?, coronando más bien un enterramiento subterráneo como a 8 metros bajo tierra, que en su momento estuvo tapado para que no se supieran que los cuerpos estaban enterrados bajo los pies de Osiris, y alrededor de Osiris hay un canal que simboliza el agua, de forma que donde está Osiris y las escaleras sería la isla, y lo que está alrededor, el corredor, sería el agua, como una especie de osirello, y viene a ser un tipo de tumba único en Luxor. Sí. La verdad que ha sido bastante impresionante. Nosotros ya sabíamos que podía haber algo a través de unos manuscritos que estudiamos previamente a la concesión de la tumba, y bueno, la hemos encontrado y ahora estamos en fase de investigación. Ya te he contado que nosotros somos apasionados de Egipto. Hicimos un programa hace poco tiempo desde Luxor, pero ¿qué sentís vosotros cuando levantáis una tumba? Debe ser tremendo, ¿no? Intacta, bueno, me refiero. Sí, nosotros habíamos ya encontrado la tumba de Mai previamente a la tumba de Osiris, y bueno, lo que pasa es que todo no es tan espectáculo como aparece, como en el cine. El problema es el problema de las alturas. Cuando uno se mete en esos corredores, uno no va de pie, casi siempre va agachado, entonces tienes miedo a darte, tienes miedo también a caer en un pozo, hace mucho calor. ¿Bichos? No, momia. Bichos hasta ahora no he visto ninguna, pero también es desagradable poner el pie en una momia y cargártela, ¿no? Entonces todo tiene que ir con tanto cuidado, porque la verdad que puedes caer y matarte. Porque existen esos pozos, no sé si la gente sabe, que cuando nosotros entramos en una tumba en Egipto no nos encontramos el sarcófago nada más entrar, sino que los enterramientos están sepultados, están escondidos varios metros bajo tierra. Entonces hay que tener cuidado. El calor que hace, todo es tan sofocante, no te entra aire, no puedes estar más de 20 minutos, que el momento del descubrimiento sí es un momento especial, pero pues hay que salir, porque si no uno muere allí asfixiado. Vale. Entonces es más bonito cuando ya uno lo piensa, está afuera, se siente, dice wow, ¿no? Y empieza a estudiar.
Está nuestra invitada Mila Álvarez de Sosa. Quiero que escuches una introducción para que hablemos de esa relación que has hecho tú entre las momias guanches y las momias egipcias. En un libro que se llama Tierra de Momias, y has sacado un libro para niños también hablando de todo ello. Exacto. Vale, vamos a escuchar esa introducción. Seguimos tratando de desvelar temas intrigantes de estas islas que hoy visitamos. Uno de ellos tiene que ver con la muerte y el más allá. Las costumbres funerarias son uno de los aspectos más interesantes de los antiguos canarios. La existencia de momias en las Islas Canarias es una evidencia manifiesta para muchos del origen egipcio de sus habitantes. Egipto y Canarias ofrecen el atractivo de que fueron de los contados lugares del mundo en los que se consiguió que los cuerpos de los difuntos se conservaran. La explicación de por qué los aborígenes isleños conocían la técnica de la momificación se ha buscado en la vinculación de las poblaciones de Canarias con sus ancestros del norte de África, de donde proceden los antiguos canarios. De esta forma, la posible conexión con Egipto del proceso de momificación practicado por los aborígenes de las Islas Canarias constituye una hipótesis que se ha planteado en diferentes ocasiones. Independientemente de que este planteamiento sea acertado o no, lo que sí podemos afirmar es que ambos rituales, el egipcio y el canario, perseguían objetivos similares: la conservación del cuerpo, de modo que la muerte pareciera más bien un descanso eterno. Tratemos de conocer algo más de estos extraños ritos de momificación en Canarias y de su vinculación con el país de los faraones. No hay muchos lugares en el mundo donde se momifiquen a los muertos, ¿no? Canarias es uno de ellos, algunos en Sudamérica y Egipto, básicamente. No sé si sabes, ¿cuántas momias se han encontrado aquí en Canarias? Bueno, tuvieron que existir muchísimas momias. El problema es que las cuevas han sido saqueadas y muchas en el siglo XVII, en el siglo XVIII salieron fuera a formar parte de gabinetes en diferentes países, otras las destruyeron. ¿Gabinetes qué significa? Gabinetes vienen a ser como museos de la época, ¿no? Donde se coleccionaban objetos. Y después muchas fueron destruidas y otras también se han perdido de forma natural, se han desintegrado. ¿En qué querían estos habitantes de las islas para hacer preservar a los seres humanos? ¿En qué creían? ¿Cuáles serían las creencias religiosas que estarían detrás? Pues no lo sabemos. ¿No se saben? No lo sabemos, porque a diferencia en Egipto contamos con las fuentes literarias, ¿no? Contamos con Heródoto, Diodoro Sículo, y sabemos cuáles eran las creencias que tenían los egipcios detrás, cuál era todo ese proceso. Nosotros le estudiamos los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos o el libro de los muertos, y sí sabemos qué creencias tenían respecto al más allá. Con respecto a los guanches y a los canarios de Gran Canaria, no lo sabemos, porque son otros los que escriben sobre los canarios y sobre los guanches. Son esos conquistadores que vienen, que toman en contacto con los indígenas de Canarias, los historiadores, los cronistas, los que hablan en el momento que entran en contacto y conocen que hay cuerpos momificados y ahí cuentan cómo es. Pero no saben qué hay detrás de ese proceso de momificación, por qué se intenta momificar, ¿no? Ya. Ponías mala cara cuando decíamos aquí que quizá hubiera una relación entre Egipto y las Islas Canarias. ¿Puede haber alguna relación? Mucha gente, los noveleros, yo soy un poco novelero en eso. Sí. Aquí llegaron los atlantes, los descendientes de los atlantes, o los egipcios, y esto es una colonia de los egipcios o de los atlantes. ¿Cómo pudo ser esta historia? ¿Por qué hay esa relación? Si es que hay alguna relación.
Tenemos 3 o 4 minutitos antes de hacer una pausa y luego seguimos. Vale, vamos a ver, sí es verdad que siempre se ha relacionado las momias canarias con las egipcias, porque inmediatamente cuando se habla de una momia todo el mundo piensa en Egipto, ¿no? Porque es verdad que el proceso de embalsamación en Egipto es único y es el que más ha funcionado, ¿no? Porque se trata de un proceso de momificación artificial que es diferente al proceso de momificación natural. Pero esta relación, esto es lo que el hecho de que sea egiptóloga, ¿no? y sea canaria, ella ha estudiado historia en Canarias, lo que me llevó a ver si realmente existía una relación entre ambos procesos de momificación o realmente hablamos de dos técnicas completamente diversas. El hecho de que los primeros habitantes de Canarias vinieran del norte de África ya inmediatamente se relaciona, Egipto, y ellos compartirían territorio. Pero África eso está probado, ¿no? Que los primeros habitantes de aquí vinieron de África. Del norte de África. De eso no tenemos dudas, que las islas fueron pobladas por gente de África. ¿Bereberes? Exactamente, pero no hay por qué establecer relación directa con los egipcios. Y para intentar establecer similitudes, ¿no? o intentar diferenciar ambos procesos, lo que hay que hacer es estudiar cada proceso, ¿no? en sí, el proceso canario y el proceso en Egipto. Y eso es lo que he hecho en mi libro En Tierras de Momias, estudiar los dos y ver si hay similitudes. En primer lugar, cuando nosotros estudiamos una cultura, es fundamental estudiarla cronológicamente, saber en qué momento del tiempo se sitúa y también su geografía, geográficamente. Está claro que estamos hablando de dos espacios totalmente diferentes. Egipto, ¿no? La mayor parte del territorio egipcio es desierto y estamos hablando de unas islas en el Atlántico, ¿no? Con unas características totalmente diferentes a Egipto. Y ya de ahí ya partimos. Por tanto, ahí ya tenía que diferenciarse en algo. Ya. Déjame que hagamos una pausa para las noticias, ¿vale? Espera. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. No te he preguntado, Mila, si te gusta el lugar donde estamos. Qué sitio tan bonito, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esta biblioteca municipal aquí en el TEA. Preciosa. Hemos de hacer una mínima pausa. Tenemos un montón de invitados esperando. Llegan las noticias. Tras los servicios informativos regresamos. Este es un espacio en blanco especial aquí desde las Islas Canarias. Nos queda todavía por contaros algunas historias extrañas. Mila va a seguir con nosotros contándonos esa similitud entre las momias. Llega un invitado, José Gregorio González, un puntal del mundo del misterio aquí en las Islas Canarias, que nos va a hablar de brujas y de monjas milagreras. Y vamos a hablar de otro lugar también súper mágico y extraño aquí en las Islas Canarias, como es el Barranco de Badajoz. Eso y algunos cuentos todavía quedan esperando aquí en el espacio en blanco. No os vayáis, que tras las noticias hay mucho que contaros. Este espacio en blanco especial. Y os pido un aplauso para todos los que seguís aquí todavía aguantando con nosotros. Enseguida regresamos. Volvemos tras las noticias, regresamos. El mundo del misterio vuelve a las ondas de Radio Nacional. Los saludos para todos los que seguís conectados en esta sintonía, viajando por estos mundos que nos gustan en Radio 1 y Radio 5. Hoy con un programa especial que estamos realizando desde las Islas Canarias, desde el TEA, desde la Biblioteca Municipal aquí en Santa Cruz, con un montón de amigos que han venido a vernos y un montón también de invitados que nos están contando algunos misterios de este lugar sagrado y mágico donde estamos. Saludos también para todos los que nos descargáis en el podcast, cientos de miles de descargas cada semana, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de Radio Nacional y de toda la radio. Y saludos desde España a todos los que nos sintonizáis en la radio online, en los diferentes países, 111 países de este planeta nuestro. Un abrazo desde España. En esta segunda hora nos esperan brujas, nos esperan monjas milagreras, pero todavía nos esperan algunos misterios de esas momias. Mila nos lo estaba contando. ¿No hay relación entonces entre las momias guanches y las momias egipcias? Yo creo que no. 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 Ni hay una relación entre el pueblo egipcio y el pueblo canario. Vamos a ver si nos situamos cronológicamente. Me queda todavía una cosa preguntarte Sí. con las pirámides. O sea, dime. No, las pirámides.
Bueno, si lo situamos cronológicamente, hablamos de una civilización en Egipto que nos ponemos al 3000 antes de Cristo. Y bueno, para los canarios, para la primera llegada de estas poblaciones africanas a Canarias, tenemos que ir mucho más adelante. Entonces ya en el tiempo estamos separados. Si pensamos en cómo momificaban en Egipto, hablamos de natrón, ¿sí? De unas determinadas natrón sales. Es una sustancia que se ponía. Exacto, unas sales especiales para deshidratar el cuerpo. Hablamos de vendas de lino. Sí. ¿No? Aquí no las tenemos. Aquí la desecación del cuerpo se produce de otra manera y la envoltura del cuerpo son con pieles de cabra. Entonces ya empezamos a tener una serie de diferencias. En Egipto encontramos momificación natural cuando esos cuerpos son enterrados en el desierto y el desierto los deseca de una forma natural. Aquí no tenemos ese desierto, por lo menos en Gran Canaria. Sí, en Gran Canaria y en Tenerife, las momias se han encontrado en cuevas. Por tanto, son espacios de enterramiento totalmente diferentes a Egipto. No nos encontramos esos productos. Si nosotros sabemos cómo se produce, cómo se lleva a cabo el tratamiento del cuerpo en Canarias, hablamos de pino, hablamos de brezo, hablamos de sangre de drago, de mocán y de sol. O sea, untar el cuerpo en grasas de animales, en manteca, untarlo con todo ese majado también y ponerlas al sol. Es un proceso totalmente diferente a Egipto. En Egipto el cuerpo se cubría de esas sales, se realizaba primero la evisceración del cuerpo, después se cubría de ese natrón, de esas sales, y una vez después se untaba, es verdad, una serie de resinas y de aceite, después se envolvía el lino y al ataúd. Son dos cosas completamente diferentes. Diferentes porque estamos también en dos espacios diferentes. Vale. Y dos culturas diferentes. Vale. ¿Y por qué aquí se momifican y no se momifican en Sevilla, en Asturias, en otras partes de España, en Francia? ¿Por qué exactamente aquí en Canarias, tan cercano a África, con alguna connotación, vete a saber, si misteriosa? Y otra pregunta que te hago antes de marcharnos, ¿por qué aquí hay pirámides o las pirámides de Güímar no son pirámides? No, no son pirámides. Pirámides en el sentido, vamos a ver, son... Vamos allá, aquí va a haber pelea, ¿eh? Aquí va a haber pelea. Cuando, déjame que... Si tengo que encontrar en una pirámide de Canarias, una pirámide de Saucer, una pirámide de Keops, que Fren se refiere a eso. No. Pero en Güímar como un monumento arquitectónico funerario. Tendría que entenderlo, de enterramiento de indígenas canarios. Una estructura así piramidal hecha de piedra. Una estructura majano, mollera, paredón, como lo llamamos así. Yo de pequeña jugaba en una de ellos y a mí no me puede decir que aquello es una pirámide al estilo egipcio. ¿No son pirámides? No, si hablamos de como arquitectura, en sí, son construcciones escalonadas, sí, bueno, que van hacia arriba, pero... Bueno, en ese tema no es mi tema. Mi tema son las momias. Lo dejamos, vamos con las momias. Vale. ¿Por qué hay momias aquí y no las hay, en Sevilla? Pues no lo sé. Porque lo que tendríamos que ver es si ese conocimiento, ¿no? Esa práctica funeraria ya viene con esta gente que puebla las islas. Si tal vez se practicó en la zona del norte de África, en la costa atlántica africana, y ya viene ese conocimiento, esa práctica con ellos aquí, o esta práctica surge aquí de una forma espontánea. El miedo a la muerte, ¿no? A la desaparición del cuerpo, es un sentimiento que lo tienen todas las culturas del mundo. Por tanto, no nos tiene que extrañar que las poblaciones aquí sintieran, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De conservar el cuerpo, y de un grupo especial de la población. No todo el mundo se mirlaba. Es mejor hablar de mirlado que de mirlado, exactamente, de secación del cuerpo. Y no todos se secaban. O sea, no todos se mirlaban. Y esto nos lleva a hablar, por tanto, tal vez de un tema de estatus, de un grupo concreto de la población que es al que se trata el cuerpo para conservarlo. Probablemente también tenga que ver con un tema de adoración, ¿no? A los antepasados, de querer conservar a esos personajes importantes de la sociedad. Hay todavía que ahondar mucho en ello. ¿Hay gente que está estudiando todo eso aquí en las islas? Sí, por supuesto. Aquí en nuestras universidades y también en nuestras instituciones científicas, como el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria o el Museo de la Naturaleza y el Hombre, ahora están realizando estudios científicos, ¿no? Con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, que no existían hace 40 años o 30 años, y están arrojando muchísima luz y están complementando la información que nos dan las fuentes literarias. ¿Dónde se pueden ver las momias
ovámenes aquí en las islas. ¿En qué museo está? En el Museo de la Naturaleza y el Hombre. ¿Aquí en Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz. Solo en Santa Cruz. Sí, solo en Santa Cruz. ¿No las hay en el resto de las islas? No, y después, no, porque esta práctica se ha documentado para Tenerife y para Gran Canaria, y en las otras islas, en La Palma, se han encontrado restos humanos, no restos esqueletizados, pero con piel, pero no sabemos todavía si es momificación natural o es artificial. Porque las cuevas, el ambiente de las cuevas puede también conservar un cuerpo de forma natural, ¿no? Entonces todavía no se sabe si esa práctica la hicieron también la gente de La Palma. Con esta música egipcia te despido y te emplazo, habrá que hablar de pirámides otro día. Te doy la enhorabuena por el éxito que has tenido, que alguien de La Palma haya salido y sea la directora de una excavación allí en Egipto. Ojalá te pueda ver allí. Forma de contacto, o si quieres pedir sponsor, aprovecha. ¿Necesitas sponsor o dar las gracias a alguien que te esté ayudando? Sí, quiero dar gracias a las instituciones canarias que me han apoyado desde el principio, el Gobierno Canaria, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma, mi pueblo, los Llanos de Aidanes, del Ayuntamiento, y bueno, y a todas las personas que me siguen por Facebook, y a todos esos jóvenes que están estudiando historia, arqueología, o que les gustaría estudiar egiptología, que bueno, que creen que si yo he llegado, ellos también pueden llegar. Pues sí, pues ellos también pueden llegar. Bien, forma de contacto, ¿dónde se te puede localizar? Bueno, se me puede localizar en mi Project, una búsqueda en internet. Tenemos una página donde se cuenta cómo va la excavación, ¿no? Y después a través de ediciones Adellitu, donde nosotros publicamos varios trabajos de investigación. Ha sido un placer primero conocerte y después que hayas estado en el programa. Milagros Álvarez Sosa, os pido un aplauso para ella. Te veo en Egipto y te veo en La Palma. Seguro, seguro. Gracias. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. The day is dawning. Programa especial del Espacio en Blanco desde las Islas Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife, aquí en esta biblioteca municipal increíble en el TEA. Y estamos aquí porque han venido a contar cuentos. Laura Escuela es nuestra siguiente invitada, que nos va a contar un cuentecito antes de que llegue de nuevo el mundo del misterio, con brujas y con monjas hacedoras de milagros. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Laura Escuela, ¿te llamas? Sí, Laura Escuela. Vaya nombre. Sí. El apellido sobre todo. Sí, de los gomeros, de Agulo. Vale, estamos en tus manos, cuéntanos el cuento que quieras. Muy bien, nos vamos a ir un poco fuera de Canarias, vamos a subir Atlántico arriba hasta llegar al oeste de Escocia, que estuve viviendo allá el año pasado y me he traído esta historia para contarles. Bien. Hace no mucho tiempo, en el oeste de Escocia, en un pequeño pueblo, en la linde del bosque, vivía una familia. En una pequeña cabaña. Eran tremendamente pobres. Allí hacía tiempo que la tierra no era fértil y estaban demasiado lejos del mar como para que la pesca les ayudara. Así que el hombre de la casa hacía mucho tiempo que no encontraba trabajo. Había trabajado de todo, pero cada vez le era más complicado traer algo de comer a la mesa. Él vivía en aquella pequeña cabaña con su mujer, su madre y su padre. Su padre estaba demasiado mayor como para poder ayudarle. Su madre había ido poco a poco perdiendo la vista hasta ser completamente ciega. Y su mujer a la que adoraba, llevaba muchísimo tiempo intentando tener un bebé, intentándolo con él, por supuesto, y no había manera de que aquel sueño se cumpliera. Un día en el que estaban cada vez más preocupados porque no había nada que comer, nuestro hombre salió al bosque con una flecha y un arco, dispuesto a cazar cualquier cosa, lo que fuera, para poder traerlo a la mesa y comer ese día. Y ahí estaba, caminando por el bosque,
cuando de repente notó que algo se movía entre los árboles, una figura extraña, así que preparó el arco, dispuso la flecha y cuando iba a disparar, percibió que de entre los árboles salía una figura, la figura de un ciervo blanco. Era la criatura más hermosa que este hombre había visto en su vida. Y claro, a punto estaba de disparar la flecha cuando dudó entre el hambre que sentían en su casa y matar a aquel bellísimo animal. Así que se quedó con la flecha tensa, a punto de tirarla, admirando la belleza de aquel ciervo, cuando escuchó que el ciervo habló. Hombre, si me perdonas la vida, estoy dispuesto a concederte un deseo. El hombre no se podía creer lo que estaba pasando, así que se acercó lentamente al ciervo para asegurarse de que realmente estaba hablándole. Y así era. El ciervo repitió: un deseo. Si me salvas la vida, estoy dispuesto a concederte un deseo. Piénsalo bien. Y mañana, a menos que me mates, te esperaré aquí, en este mismo sitio, a esta misma hora, esperando a que me digas tu deseo para cumplirlo. Y el hombre, por supuesto, pues decidió no matarlo. Decidió marcharse a casa dudando de si aquello había sido realidad o una ensoñación. Pero decidió que había sido realidad, así que cuando llegó a su casa, pues claro, no sabía qué pedir, así que le consultó a su padre. Y su padre le dijo: oro, hijo, oro, por supuesto, debes pedir oro. Oro, con oro podremos conseguir muchísima comida, no tendremos nunca más que tener problemas económicos. Así que bueno, se quedó con esa respuesta, pero luego fue a preguntar a su madre: ay, hijo mío, a mí me gustaría tanto recuperar la vista. Si yo pudiera ver de nuevo, podría ayudarte. Necesito ver de nuevo. Y preguntó también a su mujer: cariño, tú sabes todo lo que hemos deseado tener un hijo. Es lo que más hemos ansiado en la vida. Pide por un hijo, eso nos va a traer muchísima felicidad y ya veremos cómo salimos del paso económicamente, pero por favor, pide eso. El hombre no sabía qué hacer. Él ni siquiera se le había ocurrido un deseo que pedir para sí mismo, solo pensaba en estos 3 deseos de su madre, de su padre, de su mujer. Así que, dándole vueltas a la cabeza, no durmió aquella noche. Pero cuando amaneció, una luz blanca, como el color de la piel del ciervo al que había visto, se le vino a la mente. Y así fue directo al bosque y a la misma hora, sin arco y sin flecha, allí, entre los árboles, se encontró con la hermosa criatura que le estaba esperando y que le habló: hombre, ¿has decidido ya tu deseo? Te lo debo por salvarme la vida. Y el hombre le dijo: deseo que mi madre pueda ver a mi mujer teniendo un hijo en una cama de oro. Laura Escuela, de la Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral, muchas gracias. Programa especial del Espacio en Blanco. Hay una introducción y hay otro invitado que llega. Lo ponemos enseguida. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Rafael, periodista también, compañero de El Mundo del Misterio. Llevas un montón de años también, desde 1991. Colaboras en el periódico El Día, con una sección que se llama Crónicas de San Borondón, ¿o ese es el programa de radio? Ese es el programa de radio, sí. Y la sección Claves del Camino. ¿Cuánto tiempo, compañero? Sí, ya ha pasado algo de tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. Sí, con menos pelo, pero igual. En mi caso. Ah, vale. En mi caso. Habla por ti, ¿vale? ¿Por qué
Canarias sigue siendo tan mágica. Ya no hay ese mogollón que había hace unos cuantos años, pero la gente sigue siendo novelera. Sí. Aquí enseguida que hemos hablado con algunos compañeros que no quieren contarlo de aquí de la biblioteca, enseguida empezaron a contar, pues me pasó esto, estando en mi casa se encendían, se apagaban las luces. ¿Qué pasa en Canarias para que sea tan especial? Pasan muchísimas cuestiones. Quizás para entender la naturaleza mágica, la identidad mágica de Canarias, tenemos que echar mano de todo ese pasado que arrastramos, ¿no? Ese currículum misterioso que nos sitúa en un lugar bastante privilegiado dentro de la mitología clásica, con mitos como el de las Hespérides, la Atlántida, que nos sitúa también en la esfera de itinerarios literarios que entroncan con la tradición celta, como el de San Borondón, la mágica isla que aparece y desaparece, y así un largo etcétera, hasta que entramos en el territorio de los antiguos canarios, que son absolutamente fascinantes. Es cierto que se está redimensionando el misterio, que ya no hay esos mogollones, esas grandes historias masivas, y que estamos en un periodo más civilino, si me permites la expresión, más discreto, más del cuerpo a cuerpo, pero se está, como te digo, reubicando mucho el mundo del misterio en Canarias y están apareciendo historias que nosotros jamás nos habíamos podido imaginar que tendrían presencia en Canarias, batallas espectrales, casuística relacionada con los tibicenas o las tibicenas reciente, casuística reciente, es decir, manifestaciones del fenómeno a las que no les habíamos prestado atención o a cuyos nichos de información no habíamos sabido llegar nosotros. Bueno, pues están apareciendo este tipo de diversificación del misterio en Canarias, que lo que hace es enriquecer aún más a nuestro archipiélago y dar argumentos, dar motivos a gente como la que organiza esto para la creación literaria y para rescatar y poder transmitir también desde la esfera literaria este tipo de cuestiones. Y para que cuando hacemos un programa haya esa reunión de gente guapa que viene a vernos, ¿verdad? Además en un lugar que creo que es idóneo. Qué bonito lugar, ¿eh? Entre libros, con una arquitectura fascinante y bueno, con una gente que evidentemente está aquí porque vibra en la misma sintonía que Espacio en Blanco. Vale, quiero que me aclares unos cuantos misterios. Ahí va una introducción para el primero. En Canarias, el fenómeno de la brujería ha estado fuertemente arraigado en casi todas las comunidades. Para muchos, la creencia en las brujas canarias tiene mucho que ver con el proceso de colonización de la Iglesia Católica, que se aplica con celo a erradicar las creencias nativas, muchas de ellas practicadas por las maguadas, las mujeres sagradas. Las autoridades eclesiásticas intentaron demonizar a todas estas mujeres, confiriendo a las sacerdotisas nativas la categoría de brujas y hechiceras. La bruja representa el mal encarnado por las mujeres en sus máximas expresiones, pero que a su vez cumplen una función moralizadora dentro de la sociedad. La bruja puede ser benévola o maliciosa, según la integridad moral de quien tenga la desgracia de encontrársela en los caminos. Las hechiceras, por el contrario, cumplían una labor social en lo relativo a desentrañar el futuro por artes adivinatorias, hechizos para conseguir los amores y curación por medio de plantas medicinales. Con el paso del tiempo, la influencia de las historias de vampiros del este de Europa llevó a que el mito de las brujas canarias incorporara el aspecto del chupado de sangre. Se convirtieron entonces en brujas vampiro, que succionaban la sangre de los recién nacidos mientras dormitaban en sus cunas. Las brujas y su mundo. Tratemos de conocer algo más del tema. A ver si lo he entendido. Estaban las mujeres estas fuertes de la isla, arimaguadas, llega la iglesia, los poderes de allí de la península,
y de repente esas mujeres fuertes se convierten en brujas, y en malas, y en hechiceras. Hombre, ¿Es así? Imagino que en los primeros años sí que debió ser así, ¿no? Las primeras brujas, evidentemente, las primeras hechiceras, aquellas primeras mujeres demonizadas, estigmatizadas, seguramente debieron ser las mujeres sagradas del mundo de los antiguos canarios. Eso es indiscutible, pero ese rol se perpetuó después en las mujeres que practicaban la medicina popular, que practicaban sortilegios, pues un amarre amoroso, que buscaban la salud o que, por el contrario, buscaban dañar. Es decir, hay una amalgama de prácticas que tienen que entremezclan la superstición, la religión, lo práctico, lo cotidiano también para favorecer una cosecha o curar a un animal. Es decir, todo este tipo de elementos donde se utilizan las fuerzas de la naturaleza terminan siendo encuadradas, encasilladas en el marco de la hechicería y de la brujería, ¿no? Hechicería cuando no había una connotación demoníaca, y brujería cuando ya había un pacto, o se presuponía que había un pacto con el demonio y una renuncia explícita al bautismo y a la propia Iglesia, ¿no? Vale, también a ver si me lo explicas. Muchas de las mujeres fueron llamadas brujas o fueron tachadas de brujas porque les tenían miedo los hombres. Cuando una mujer tenía poder, era libre, se acostaba con quien quería en aquel tiempo, encima sabía de plantitas que podían ayudarte o desayudarte, claro. Ya es mala, ¿no? Hay que quitarle el poder que tiene. Claro, la cuestión, evidentemente hay una represión, ¿no? Hay un efecto, un fenómeno de represión, de estigmatizar a la mujer sabia, a la mujer que sabe, a la mujer que resuelve. Eso es bastante evidente cuando hablamos de, no solo aquí en Canarias, sino en cualquier otra parte, cuando hablamos de hechiceras y de brujería, es decir, brujas que hayan pactado con el diablo, que bailasen en torno a él, que fuesen capaces de volar, que chupasen la sangre de niños, etcétera, etcétera. Eso seguramente solo pertenecía al ámbito de las creencias de la Inquisición, y eran acusaciones que después se convirtieron en una herramienta al alcance de la mano de cualquier persona que te pudiese tener envidia, que quisiese perjudicarte, y por lo tanto te acusaba de ese tipo de cuestiones. Lo que, digamos que el nicho de mujeres potencialmente tachables de brujas o de hechiceras eran el de las mujeres que manejaban la magia, las mujeres en algunos casos sagradas, en otros casos quizás de una forma mucho más pragmática, una magia más de andar por casa, pero en el fondo no había brujería ni pactos demoníacos tal cual los entendemos y tal cual la Iglesia se encargó principalmente, ¿no?, de difundir y de publicitar. Había una religión seguramente vinculada con la naturaleza, con el culto al agua, con el culto a los astros, es decir, un conocimiento de ese tipo de ciclos, de interacciones entre lo terrestre, entre lo cósmico, incluso lo subterráneo, ¿no?, todo ese tipo de energía, y eso era lo que se manejaba, como se manejaba en otras partes del mundo, ¿no? Yeah. Y como ocurrió en otras partes del mundo, pues aquí también se empezaron a utilizar las etiquetas de brujería y de hechicería para este tipo de cuestiones que había que erradicar a toda costa para imponer la devoción, la nueva religión, acudir a la iglesia y sustituir ese tipo de amuletos pues por medallitas de la Virgen y este tipo de cosas, ¿no? Espacio en Blanco, programa especial desde Santa Cruz de Tenerife esta noche. Mi padre y yo solíamos ir a pescar en los amaneceres de primavera. Octava edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. Me desperté envuelta en sudor en medio de la noche. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Fue más tarde. Un año más, Fundación Bancaria La Caixa y el programa Juntos Paso a Paso de Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Debí de quedarme dormida. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 11 de mayo. En las dos mejillas. Convertiremos la obra ganadora en relato sonoro y será emitida en Radio Nacional de España. Tal vez no pude verle. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Con José Gregorio González en esta parte del programa. Lugares donde haya habido brujas aquí en Canarias. Bueno, lugares donde no ha habido, quizás sería más apropiado, porque brujas han habido y se han registrado testimonios, y hoy en día perdura la tradición a través del cuento de brujas,
prácticamente en todo el archipiélago. Yo no conozco ningún lugar que no tenga un enclave, por ejemplo, conocido como Bailadero de las Brujas, Barranco de las Brujas, o que se cuenten ese tipo de relatos tan propios de nuestro archipiélago, como el de las brujas que te aparecen en los cruces de camino, que salen a tu encuentro bajo la forma de animales, por ejemplo, que es una de las características. Bueno, es que la brujería en Canarias tiene varias características muy peculiares. Tiene al menos 3 muy singulares. Una, las brujas vampiras, es decir, ese fenómeno muy concreto. Yo quería preguntarte sobre ello, y localizado de una forma especial en la isla de La Gomera. ¿La isla de La Gomera? Sí, por otro lado está la característica de la transformación en animales, es decir, las brujas canarias tienen una tendencia permanente a transformarse en un burro, en un perro, en un gato, incluso en pollitos, y salir al encuentro. A veces también como buenas mozas exuberantes también sucede, pero ahí salen tal cual son, no transformadas, ¿no? Y hay una tercera opción que es el aparecerse, es decir, la bruja canaria no se oculta, sino que le gusta aparecerse. Y nosotros personalmente, el equipo de Crónicas, hemos llegado a una cuarta característica que no es muy habitual en la brujería de otras partes del mundo, y es que la bruja canaria le gusta volar y volar largas distancias en escoba o sin escoba. Las brujas canarias se aparecían en Cuba, en Venezuela, es decir, la bruja de aquí se iba allá. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de la época en la que las poblaciones de aquí de Canarias, la gente tenía que salir en busca de un futuro mejor y se iban a esos países. Exactamente, entonces... 1950. No, antes, incluso finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, las brujas canarias viajan, además en un tiempo récord, en cuestión de horas, de la noche al día prácticamente, al nuevo continente a espiar a sus maridos, a chequear cómo está la cosa por allí, a ver si realmente están trabajando en los oficios a los que fueron o están trabajando en otras cosas, ¿no? Y curiosamente, estas brujas tenían la costumbre, cuando hacían el viaje, aprovechaban bien el esfuerzo de viajar tantos kilómetros y solían acostarse con sus maridos, bajo la apariencia incluso de otras mujeres, es decir, adoptaban la forma de otras mujeres y tenían relaciones con sus maridos. Lo que explicaba que, por ejemplo, si tú dejabas a tu esposa en Canarias y estabas 12 meses fuera, cuando llegabas, pues tu esposa estaba embarazada de 5 meses. No era una infidelidad, es que habían viajado hasta Cuba y habían tenido... Entonces, eran muy inteligentes además las brujas canarias. Ya entiendo. Antes de hablar de monjas milagreras, que son todos los capítulos que quiero que me cuentes, brujas chupadoras. Sí, de sangre y de niños. De sangre. ¿No? Sí. Es importante hacer esa... ¿Estás un poco ahí, no, es importante hacer esa precisión. Mira, esto es un fenómeno muy peculiar, con una incidencia increíble en la isla de La Gomera. No sé exactamente, no sabemos los motivos. Esto ha sido muy bien investigado por historiadores como Francisco Fajardo Espínola, por ejemplo, que ha hecho una tesis hasta el momento inmejorable sobre los documentos, manejando la información de la Inquisición, ¿no? Lo que está en las testificaciones, en más de 1.300 causas de brujería y de hechicería, y se encontró pues ese fenómeno del vampirismo infantil solo con niños recién nacidos, solo con niños que no habían sido bautizados. Esto es importante. ¿Habían sido bautizados? Sí, el bautismo es un antídoto frente a las brujas a partir del día siguiente del bautismo. Esto también es muy curioso, esta precisión, porque en la noche del bautismo el niño es especialmente vulnerable, el niño o la niña, por los santos óleos. Es decir, las brujas canarias, las brujas vampiras sienten una predilección por los aceites, por los aromas, y es casi como un reclamo y acuden a los hogares donde están estos críos recién bautizados y corren el riesgo de ser sus víctimas, ¿no? ¿Cómo aparecía esto? Es decir, eran marcas de vampiro al uso. Hay algunos casos de marcas en el cuello, pero generalmente las marcas eran en los muslos o en la espalda. ¿Marcas de dientes que succionaban? No, marcas de chupones. No sé si alguna vez te han dado un chupón o lo has visto. ¿Alguno? Yo soy el... Bueno, pues marcas de ese tipo, y en algunos casos también como pequeñas heridas, pero no era lo habitual, no es el estereotipo del vampirismo habitual de una marca de 2 colmillos. Entonces los críos dormían, es decir, los padres, ante el temor, era tan fuerte el temor, que los críos dormían en las camas con los padres, que durante esos días especialmente críticos alternaban las guardias. Es decir, uno se quedaba despierto y otro descansaba para controlar bien, y se colocaban determinadas plantas o herramientas, por ejemplo unas tijeras abiertas, como elementos
protectores, exacto, disuadían a las brujas cuando se acercaban. Hay casos registrados, es decir, realmente se producía algo, se producían muertes que se atribuían a la acción de las brujas. Evidentemente podemos descartar que fuesen brujas tal cual lo entendemos, pero desde luego había algún tipo de síndrome, había algún tipo de patología, había algún tipo de agente que dejaba una serie de efectos en los niños que morían efectivamente. Se ha especulado que se podían morir por aplastamiento de los propios padres mientras dormían. Es algo que en principio no se parece sostener demasiado, pero bueno, el hecho es que había una sintomatología que llevó a pensar que existía un tipo de bruja concreta que actuaba de esa forma, y eso está recogido documentalmente. Brujas, hay otro capítulo más que queremos contaros con nuestro invitado actual que tenemos aquí en la mesa, José Gregorio González. Escuchad. Cambiamos de tema y de las brujas nos vamos a buscar monjas milagreras. El caso de Sor María de Jesús, una monja nacida en el Sauzal, es uno de ellos. Nos da más datos Daniel Ravelo. La beata nació en el Sauzal en 1643, después de algunas anécdotas que existen de ella, que se le aparecía el niño Jesús cuando entraba en la iglesia y se levantaba muy temprano, y la familia la encontraba en la iglesia. Después de eso vino su necesidad de entrar en el convento, y en este convento desarrolló, después de un largo tiempo, su necesidad dedicada a la cristiandad y al tema de la casa recogida con Dios. Estuvo aquí bastantes años y murió a los 87 años, y después de su muerte su cuerpo está incorrupto. Dice la tradición que continuó con sus labios muy rojos durante mucho tiempo y un olor a jazmín. Conocida como la Siervita, es todo un fenómeno milagrero en Canarias. Conozcamos algo más de su historia. ¿Quién es esta siervita, esta monjita? Bueno, desde luego es el candidato más firme que tenemos actualmente en Canarias a llegar a los altares, ¿no? Tiene un proceso de beatificación abierto, nació en el Sauzal y vivió buena parte de su vida en La Laguna, ¿no? En un convento donde hoy perdura a través de esa incorruptibilidad corporal bastante espectacular, muy por encima. Ya sabes que en Canarias nos tenemos que distinguir, bueno, claro. Esa incorruptibilidad está muy por encima de la media en cuanto a aspecto, sí, frente a otros cuerpos que son etiquetados como tales en otras partes. ¿Se puede ver fácilmente? No se puede ver fácilmente por una sencilla razón, que solo la muestran sus custodias, sus hermanas de congregación solo la muestran cada 15 de febrero, coincidiendo con la fecha en la que falleció, y una semana después hacen otra apertura para que la gente a cierta distancia y tras unos barrotes de madera y ciertas protecciones pues no tenga un contacto directo, pero la puedes ver, sí la puedes ver, y hoy en día gracias a la tecnología con teléfonos y con cámaras, con objetivos, puedes ver bastante detalle y ver el estado de conservación. Creo que hay mucha devoción, hay gente que viene de todas las islas Sí, una enorme devoción. En vida fue considerada ya santa, es decir, fue una mujer que además se convirtió, al igual que otras monjas casi contemporáneas, como Catalina de San Mateo en Santa María de Guía, Petronila de San Esteban, me apunté los nombres, pero casi todas son de la fecha, o Sor María Justa de Jesús, que este es un caso bastante alucinante en la Orotava, pues todas ellas se convierten en consejeras de gente poderosa, de gente que tenía que tomar decisiones de todo tipo y que le consulta, busca orientación y aprobación también, digamos, divina, porque se les considera que están en contacto con lo celestial. Y en el caso de ella, pues escuchamos ya algo, ¿no?, al respecto de sus habilidades, la precognición, por ejemplo, hay algún episodio de telequinesis, de bilocación, éxtasis constante, lectura de almas también, ¿sí?, sin un elenco de manifestaciones asociadas casi siempre a este tipo de perfiles, con grandes disciplinas físicas, muy característico también, grandes castigos, dormir sobre
clavos o que una gran roca le sirva de almohada o que se fustigue con disciplinas prácticamente a diario, ¿no? Ya. ¿Y curaba esta monja? No, esta en concreto no, pero tenemos el caso de Sor Justa, de Jesús, en la Orotava, que esta sí curaba, y además curaba con saliva, casi como si fuese un procedimiento chamánico, una cosa bastante peculiar, y tenía la cualidad también de absorber, tú lo has visto seguramente en muchos de tus viajes, pero en el ámbito de los brujos y de los chamanes, absorber la enfermedad de aquellos que acudían a ella. De hecho, se prestaba, podías, no digo contratar sus servicios, pero sí pedir sus servicios para que pasara por ti las penas del purgatorio. ¿Sí? O sea, ¿sí? Y entonces ella entraba y estaba durante varios días sufriendo los padecimientos del purgatorio, manifestándose además corporalmente, según recogen sus confesores y los que realizaron su biografía, o sea, mostrando el efecto de llagas en el cuerpo, etcétera, cosas que en teoría estaban sucediendo en el purgatorio y que ella estaba viviendo en lugar de otra persona, ¿no? ¿De qué fecha estamos hablando? Pues en el caso de Sor Justa, en el año 1667, Sor María de Jesús 1643, nos estamos moviendo en el siglo XVII con Catalina de San Mateo, con Petronila de San Esteban, que es otra portento de Gran Canaria que se estuvo 2 años peleando con un demonio, 2 años ella sola. Sí. Sí, y bueno, hay un poco de todo, hay cosas pintorescas y cosas que en su momento fueron consideradas signos de santidad. A punto de despedirte, hay una monja, Sor Juana de San Bernardo. Cuéntame un poco. Este es el caso que seguramente más te puede interesar, y de ahí el problema de bruja y monja, sí, porque es un caso de los pocos que tenemos en Canarias, o el único tan documentado, de un pacto con el demonio. Un pacto que duró... ¿Documentado? Sí, documentado, porque está recogido, confesó ante la Inquisición. Un pacto que duró 29 años. Yo he conocido... 29 años. Sí, cuesta encontrar contratos que duren tanto, ¿no? Bueno, 29 años de pacto, lo firmó a los 13 años con Lucifer y Asmodeo. Ella se llamaba Sor Juana de San Bernardo Matos, y bueno, la lujuria era el gran pecado que ella confesó, porque ante el tribunal afirmó haber estado con una cantidad enorme, incontable, de hombres, curas, obispos, bueno, algún obispo, no muchos, porque no había muchos, no hubo tiempo, ¿no? Animales, el propio demonio. Poseía además un anillo mágico que se lo regaló Lucifer, que le permitía hacerse invisible, que le permitía traer y sacar a los hombres del convento sin que nadie se diese cuenta. Es decir, un caso muy, muy, muy pintoresco, documentado, muy largo, con toda la descripción detalladísima de lo que ella creía estar viviendo. Ella estaba absolutamente convencida, entró obligada al convento y desde los 13 años pues ya firmó ese pacto. Es un caso muy curioso. Al final la Inquisición es tremendamente benevolente con ella. Supongo que entienden que hay un trastorno, que todo lo que estaba contando era imposible, y al final, bueno, pues un poco tienen mano izquierda con ella y vamos, pide perdón y estas cosas, y renuncia a ese pacto y todo se arregla, ¿no? Algunos casos de monjas y de brujas de Canarias. José Gregorio, mira que me engancho yo con tu nombre. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto? Bueno, lo más rápido es Crónicas de San Borondón. Tecleando eso, aparecemos por ahí en este mundo Crónicas moderno, cibernético de las redes. Tenemos que montar alguna historia aquí en Canarias como la que hicimos hace años, ¿eh? Tan gorda como aquella va a ser complicado porque el mundo ha cambiado, pero podemos intentar... Porque han dicho que vuelven. Eso dicen. Veremos. Gracias. Un abrazo. Un placer que haya estado con nosotros. Gracias. Un aplauso os pido para él. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Estas músicas que ponemos sirven un poco de transición y sobre todo para abrir el mundo de los cuentos. Llega Diego González, también de la Asociación Canaria de Narración Oral, Tagoral. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Tú también eres de los que no quieres que se pierda la palabra, ¿verdad? Le hacemos este paréntesis antes de irnos al Barranco de Badajoz. ¿Has estado alguna vez?
He estado en el barranco, sí. Qué miedo da ese sitio. La verdad es que sí, he estado de noche allí acampando y todo. Sí. Hace tiempo cuando se podía. Bueno, ¿qué cuento nos vas a contar, Diego? Pues mira, casualmente les voy a contar una historia que tiene que ver con los barrancos. Y es una historia de esas que llegan a nosotros por el boca a boca. Ese tipo de historias de sucedidos que están en todas partes. Esta historia me la contaba mucho un amigo. Él se llama Carlos Sánchez. Pero esta historia la vivió su abuelo. Y en cierta ocasión tuve la oportunidad de escuchar la viva voz de él. Y lo cierto es que recuerdo como si fuera ayer. Porque cuando la contó se le pusieron los pelos de punta. ¿Sí? Y fue en ese momento que yo supe que la historia era verdad. Espera. Ni demasiado baja, vestida con harapos, que quizá en algún momento fueron blancos, totalmente desgreñada, que venía corriendo hacia él, descalza. Él se giró y siguió corriendo, pero en ese momento, como no veía, porque no estaba pensando en el suelo, se tropezó y cayó. Al caer se golpeó con una piedra y perdió los tiempos un momento. Y de pronto sintió que una mano le agarraba del hombro y le giraba. Pensó que la vida se le agotaba allí, que ese era su último día. Y en ese momento vio la cara de una mujer desfigurada completamente por la locura, pálida, ojerosa, que al mirarle directamente a los ojos solo dijo una cosa: tú no eres él. Y se fue. Y él se quedó allí completamente sorprendido, preguntándose si aquella mujer era real o una aparición. Y aún a día de hoy se acuerda de ella y de toda la gente que se... En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, soy Marilyn Rossner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Sigue el Espacio en Blanco especial desde las Islas Canarias. Hay un último destino que queremos llevaros tras esa introducción y os presentamos al invitado, un lugar que últimamente no es muy recomendable. Escuchad. De estar aquí, de teneros a todos vosotros aquí, agradeciendo a Fabio que haya hecho posible que estéis aquí. Estamos encantadísimos, porque yo creo que es la primera vez que haces un programa desde la isla de Tenerife, que yo recuerde por lo menos. Por lo tanto, todos los seguidores del Misterio y en concreto de Espacio en Blanco, pues bueno, imagínate cómo estamos. Este es una prueba de ello. Y el EGM, viendo lo que está aquí, me da que no tiene mucha idea de los oyentes que hay en Tenerife, porque es que hay gente de pie, que lo sepan, que hay gente de pie porque no cabe en la sala. Tendremos que hablar con los de EGM. Brevemente y rápido, el Barranco Badajoz es un lugar lleno de misterios. Hemos dicho que había apariciones, desapariciones. No es muy recomendable últimamente ir porque parece que están pasando cosas raras ahí, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, la historia que nosotros vamos a contar se remonta a los principios de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, mientras que un grupo de jóvenes estudiantes iban a visitar el barranco. Era la primera vez que lo visitaban. Muchos de ellos no tenían ni la más remota idea de lo que sucedía allí. Y bueno, pues en la noche que hicieron en el barranco sucedió algo que les marcó a más de uno de ellos la vida en ese momento, ¿no? El fenómeno que vivieron. Y estáis haciendo una película sobre ello, un documental. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, uno de los testigos de este fenómeno que vieron, tras 20 años y superar toda la situación, todo el miedo que se vivió en aquel momento, de hecho estuvo muchísimo tiempo sin ni siquiera nombrarlo, bueno, pues ha decidido en este momento pues contar la historia. Contarlo. Ha hecho un guión, se ha puesto en contacto con compañeros que tiene, amigos que tiene, que se están dentro del mundo del cine, y se va a llevar a cabo dos proyectos, digamos, dos documentos audiovisuales. Uno, por un lado, es un mediometraje en el que vamos a contar la historia desde un punto de vista del testigo, contando detalles que no se ven en Internet, porque en Internet hay mucha información que, aunque estamos ahora mismo documentando, nos hemos encontrado con mucha tergiversación, con mucha historia que no, al final nos ha hecho desconfiar. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha recurrido a personas que han investigado, que sabemos que son serios, como por ejemplo Miguel Blanco, que sabemos que es un tipo muy serio a la hora de hablar, tipo de cosas. Dime qué necesitáis.
Bueno, pues ¿estáis buscando...? Nosotros ahora mismo el barranco lo hemos visitado en esta última etapa, entonces nos estamos dando cuenta de que nos va a hacer falta trasladar todo el material allí. Eso va a suponernos un coste, aparte que nos falta parte de material, por lo tanto estamos haciendo una campaña de crowdfunding que vamos a iniciar a finales de este mes. Y al mismo tiempo, pues estamos buscando también actores que nos ayuden a escenificar aquella... Actores, sí. Vale, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? Es muy sencillo, a través de Facebook, que es una red social que tiene todo el mundo, poniendo DDM Cultura, que es la asociación a través de la que vamos a canalizar todo este proyecto, DDM Cultura, o Asociación Internacional DDM Cultura. A través de ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, no solo las personas que puedan estar interesadas en participar como actores, sino aquellas personas que les haya resonado este proyecto y nos quieran echar una mano también económicamente. Chema, gracias. Disculpa el poco tiempo que tenemos. Para nada, muchísimas gracias a vosotros. Cuidado con el barranco de Badajoz. Con mucho respeto. La diferencia es que entrando en este momento con conciencia y pidiendo permiso y con respeto, las cosas son muy diferentes a aquella época. Gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos nos queda un último cuento que quiero que nos relate Fabio González. Fabio, 2 minutitos, 1 minuto, porque nos vamos. Nos lanzamos al cuento. El último cuento, por ahora. Cuentan los bosquimanos que Padre Luna se enteró que la gente vivía angustiada, temerosa, pensando en la muerte. Y aquello no podía ser, así que llamó a la liebre y le dijo que bajara con un mensaje, que al igual que él, que Padre Luna, la gente, las personas, algún día menguarían, sí, hasta oscurecer, pero que luego renacerían más luminosas que antes. Así que la liebre bajó a la tierra, pero las liebres son como son. Cuando no echan carreras con tortugas, están tomando té con el sombrerero loco. Ella se olvidó del mensaje y cuando encontró la primera persona que le salió al paso en un poblado, le dijo que Padre Luna les traía un mensaje, que algún día menguarían hasta desaparecer. La liebre regresó y mientras subía iba pensando que quizás el mensaje no era aquel. Y cuando se lo contó a Padre Luna se encolerizó tanto que agarró a la liebre por las orejas y la lanzó contra la tierra. Tan fuerte fue el golpe que se partió el labio. Y la liebre, muy enfadada, cogió su manto, lo puso sobre el fuego hasta que se calentó y lo arrojó al rostro de Padre Luna. Y su rostro ardió. Es por esto que las liebres tienen el labio partido. Es por esto que la luna tiene la cara manchada. Y es por eso que las mujeres y los hombres creemos que morimos. Gracias, Fabio, por contarnos estos cuentos, por habernos traído a Tenerife. Que se repita este Encuentra Cuentos. Que se repita. Y gracias por venir. Y gracias a todos vosotros por haber venido, a Domingo Álvarez, director de Radio Televisión Española aquí en Canarias, a nuestros técnicos Juan Pablo Hernández, Curro Ramos y a toda la gente de este lugar increíble. Un aplauso. Nos vemos en 7 días en el Espacio en Blanco. Y a ver si cambian el EGM, porque aquí hay mucha gente escuchándonos. Ha sido un placer. Gracias.